Capítulo XXI, Educación católica y medios de comunicación social. 1. Noción de educación católica. Desde una perspectiva pedagógica general, educar es el proceso con el que se ayuda a la persona humana, niños y jóvenes sobre todo, a desarrollarse y perfeccionarse en los diversos aspectos de su ser, para dirigirse mejor hacia su fin propio. El proceso educativo exige la participación activa tanto del educador como del educando, y, de acuerdo con la propia etimología del término, proveniente del latín educeir, relacionado a su vez con educere, conducía a iar, de un lugar a otro, sacar afuera, supone un itinerario en el que se van obteniendo resultados a partir de las virtualidades contenidas, como en semilla, en el sujeto. Educar no es solo informar, implica también formar, instruir. Es una tarea por la que se van transmitiendo, junto con nuevos conocimientos, criterios de razonamiento y actuación, y todo ello en conformidad con la naturaleza de la persona humana, ser racional, libre, social y trascendente. La verdadera educación, como señala la DECL. Gravissimum educationis, implica, la formación integral de la persona humana, en orden a su fin último y, simultáneamente, al bien común de la sociedad. Por eso, los niños y los jóvenes han de ser educados de manera que puedan desarrollar armónicamente sus dotes físicas, morales e intelectuales, adquieran un sentido más perfecto de la responsabilidad y un uso recto de la libertad, y se preparen a participar activamente en la vida social. C. 795, cf. G. 1. La educación cristiana, además de procurar la madurez de la persona, se caracteriza por ofrecer a ésta una visión cristiana de la realidad, ayudándole a desarrollar toda su vida en Cristo, sin lagunas ni quiebras. La educación cristiana, a la que todos los fieles tienen derecho, CFC 217, Vide 9, 3, y, busca también, que los bautizados, mientras se inician gradualmente en el conocimiento del misterio de la salvación, de acuerdo con su misión y con la triple función de la que son partícipes, CFC 204, sean cada vez más conscientes del don recibido de la fe, aprendan a adorar a Dios Padre en espíritu y en verdad, cf. Y en 4, 23, sobre todo en la acción litúrgica, se dispongan a vivir según el hombre nuevo en justicia y santidad verdaderas, F4, 22 a 24, lleguen así al hombre perfecto a la medida de la plenitud de Cristo, cf. F4, 13, y colaboren en el crecimiento del cuerpo místico, G. 2. Y todo ello de tal modo que la educación cristiana no se justaponga simplemente a la educación humana, sino que constituya con esta un único proceso educativo, que debe ser plenamente cristiano tanto en los aspectos humanos como en los específicamente religiosos. Bonnet. La educación cristiana puede denominarse católica en cuanto sus contenidos y fines son acordes con la doctrina de la Iglesia. El libro 3 del Código dedica su título 3 a la educación católica, de la que trata sobre todo desde dos aspectos: determinar a quienes incumben y en qué consisten las exigencias jurídicas relacionadas con la misión de educar católicamente, cánones preliminares, y concretar la organización y régimen de los instrumentos de los que dispone la Iglesia para cumplir con esta misión, escuelas católicas, CAPI, universidades católicas y otros institutos de estudios superiores, CAP 2, y universidades y facultades eclesiásticas, CAP 3. 2. Responsabilidad y libertad de los padres y de la Iglesia en la educación. Los padres, como principales y primeros educadores de sus hijos, cf. G. 3, C. 226 2, y de modo similar quienes hacen sus veces, tienen, como católicos, en virtud de su obligación y derecho de educar a la prole, la obligación y el derecho de elegir los medios e instituciones mediante los cuales, según las circunstancias de cada lugar, puedan proveer mejor a la educación católica de sus hijos, C. 793 1. Y este deber derecho implica también el derecho, ante la sociedad civil, a recibir las ayudas que necesiten para facilitar a sus hijos esa educación, CFC 793 2, CCE, 2229. El deber derecho de los padres de educar a sus hijos tiene como límites intrínsecos, por un lado, el derecho de los hijos a que esa educación respete su dignidad y sea auténtica, y por otro, el creciente protagonismo de los hijos, conforme se van haciendo mayores, en su propio proceso educativo, cito. Pero una vez asegurado esto,
el Estado debe respetar el derecho de los padres a elegir para sus hijos las escuelas y demás medios educativos que correspondan a sus propias convicciones, sin pretender imponer a todos un tipo concreto de educación, que siempre tendrá alguna orientación ideológica o ética, y no debe negarles las ayudas necesarias para el ejercicio de ese derecho. Por parte del Estado constituiría una grave reducción, tanto del principio de subsidiariedad, como de la justicia distributiva, negar estas ayudas, invocando el derecho a un monopolio que no le pertenece o bien el principio de separación entre Iglesia y Estado, completamente fuera de lugar, dado que se trata, no de una prerrogativa de las comunidades confesionales, sino de un derecho fundamental de los padres, fundado en su dignidad personal y en la de sus hijos. Gerosa, cf. G. 6, C. 797. La Iglesia tiene el deber y el derecho de educar por un doble título, porque es capaz de educar, como otros grupos humanos, y, de modo singular, porque, Dios le ha confiado la misión de ayudar a los hombres para que puedan llegar a la plenitud de la vida cristiana. CFC 794-1, G. 3. Los pastores de almas tienen por ello, y en virtud de sus responsabilidades ministeriales, CFC C 213, 217, Vide 9, 3, y, el deber de disponer lo necesario para que todos los fieles reciban educación católica, CFC 794-2. Entre los medios aptos para realizar la tarea educativa, la Iglesia, se ocupa principalmente de los que le son propios, el primero de los cuales es la instrucción catequética, Vide XXI, 4, pero también, valora y tiende a penetrar con su espíritu y a elevar los demás medios que pertenecen al patrimonio común de la humanidad, como son los medios de comunicación social, las múltiples agrupaciones culturales y deportivas, las asociaciones juveniles, y en primer lugar las escuelas. G. 4. 3. Las escuelas católicas. Por escuela suele entenderse aquel establecimiento en el que se realiza una labor de enseñanza, especialmente de grado primario y medio. Bajo este concepto pueden incluirse también las escuelas profesionales, técnicas y de educación especial, CF. G. 9. Las escuelas constituyen una ayuda primordial, difícilmente sustituible, para el cumplimiento del deber de educar que corresponde a los padres. Esto explica que hayan de tenerse en mucho estos centros, así como la vocación de quienes en ellos enseñan. CFC 796-1, G. 5. En la actividad y provecho de las escuelas confluyen las familias, los maestros y el conjunto de la sociedad. CF. G. 5. Para que esta labor sea más eficaz, como advierte el C. 796-2, fruto de la amplia experiencia educativa de la Iglesia, conviene que haya una estrecha cooperación entre los padres y los maestros, y que los profesores escuchen de buen grado a los padres, cuyas asociaciones o reuniones se recomienda organizar y que sean muy apreciadas. Siempre que sea posible, los padres han de confiar sus hijos a escuelas en las que se imparta una educación católica, y en caso de que no lo sea, tienen la obligación de procurar que se organice su debida educación católica fuera de las escuelas. CFC 798. Tan importante es este deber, que el derecho vigente considera delictivos ciertos comportamientos contrarios a él. En concreto, los padres, o quienes hacen sus veces, que entreguen a sus hijos para que sean bautizados o educados en una religión católica, deben ser castigados con una censura, Vide 34, 3, a, u otra pena justa, CFC 1366. Con objeto de facilitar a los padres el cumplimiento del deber anterior, y proveer en general a la educación católica en las escuelas, los mismos padres, u otras personas o entidades, como los institutos religiosos dedicados a la enseñanza, CFC 801, pueden promover instituciones escolares imbuidas del espíritu cristiano. Pero si el empeño de los fieles no alcanzara a lograr la creación de esas escuelas, o fueran insuficientes, el obispo diocesano debería procurar subsidiariamente su creación. CFC 802. El derecho de la Iglesia, a establecer y dirigir escuelas de cualquier materia, género y grado, C 801, no solo atañe a la Iglesia como institución, sino también a la comunidad de los fieles, que son corresponsables de la misión de la Iglesia y tienen, en cuanto fieles, el derecho a emprender este tipo de iniciativas. CFC 216, Vide 9, 3, H. Escuelas católicas, en sentido material o sustancial, son aquellas en las que se imparte una educación católica,
con independencia de otras condiciones. Pero en sentido formale o técnico, se considera escuela católica, a, la que está dirigida por la autoridad eclesiástica competente, b, la que está dirigida por una persona jurídica eclesiástica pública, v. 6, c, o c, la que ha sido reconocida como tal por la autoridad eclesiástica mediante documento escrito, CFC 803.1. En cualquier caso, ninguna escuela, aunque en realidad sea católica, podrá adoptar el nombre de escuela católica, sin el consentimiento de la autoridad eclesiástica competente, C803.3, CFC 216. Las escuelas formalmente católicas han de ajustarse ejemplarmente a su identidad católica, de manera que todo su proyecto educativo, además de facilitar una formación científica de calidad, CFC 806.2, debe fundarse en los principios de la doctrina católica, y los profesores han de destacar por su recta doctrina e integridad de vida, C803.2. Los fieles, por su parte, deben prestar un apoyo especial a estas escuelas, CFC 802, apoyo que puede extenderse, por la misma razón de fondo, a las demás escuelas en las que se dé una educación católica, puesto que sustancialmente son también escuelas católicas. Las escuelas formalmente católicas tienen siempre cierta dependencia de la jerarquía, para garantizar que respondan a su propia índole. Esa dependencia se concreta básicamente en el derecho del obispo diocesano de vigilar y visitar las escuelas católicas de su territorio, y en su competencia para dar normas sobre la organización general de estas, CFC 806.1. 4. La enseñanza remotosa católica. Enseñar la verdad revelada es una misión que el Señor ha confiado a su Iglesia. Por eso, la educación religiosa católica, que se concreta en la asignatura de religión y en el servicio de asistencia religiosa de los centros docentes, depende de la autoridad de la Iglesia no solo en las escuelas católicas, en las que debe ser el centro, sino también en las demás instituciones donde se imparta esa enseñanza o educación religiosa. A la Conferencia Episcopal le corresponde dar normas generales sobre enseñanza religiosa en su territorio, y al obispo diocesano, organizar esta actividad y ejercer vigilancia sobre ella, CFC 804.1. El ordinario del lugar, además de cuidar que los profesores de religión de cualesquiera escuelas, destaquen por su buena doctrina, por el testimonio de su vida cristiana y por su aptitud pedagógica, C804.2, tiene el derecho de nombrar o aprobar a los profesores de religión, así como de removerlos o exigir que sean removidos cuando así lo requiere y una razón de religión o de moral, C805. Este derecho del ordinario del lugar está supuestamente garantizado en las escuelas formalmente católicas, pero la Iglesia procura salvaguardarlo también en los demás casos, mediante acuerdos con los estados. Y es natural que la Iglesia pida ciertas condiciones de idoneidad y de coherencia de vida cristiana a quienes enseñan la religión católica, de otro modo, quedaría desvirtuada esa labor por su escasa solidez científica o por la desedificación que supone la vida del profesor. En cuanto a los contenidos de esta enseñanza, el ordenamiento canónico exige, como veremos más adelante, que los manuales de religión o de moral católicas que vayan a emplearse como libros de texto en las escuelas cuenten con la aprobación de la autoridad eclesiástica competente, CFC 827.2, Vide Infra, 8. 5. Universidades católicas y otros institutos de estudios superiores. Las universidades son centros de estudios superiores dedicados a la investigación, enseñanza y formación en los diversos campos del saber. E interesan directamente a la Iglesia por dos motivos principales: por la importancia de iluminar las tareas universitarias con la luz del Evangelio, respetando su natural y legítima autonomía científica, y porque el ordenamiento canónico ha de garantizar que las universidades católicas respondan efectivamente a su condición. Si la tarea educativa escolar, animada por el mensaje cristiano, ha supuesto una ayuda considerable tanto para el desarrollo cultural y social de los pueblos como para la actividad evangelizadora de la Iglesia, algo parecido puede decirse de la institución universitaria, nacida al calor de la Iglesia y como conjunto de maestros y estudiantes, Universitas Magistrorum et Scholarium, reunidos para profundizar y ser foco de irradiación de los diversos aspectos de la verdad, con la certeza de conocer ya su fuente. Al igual que sucede con las escuelas, CFC 801, Vide Supra / 3, la Iglesia tiene derecho a erigir y dirigir universidades que contribuyan al incremento de la cultura y a la promoción más plena de la persona humana, así como al cumplimiento de la función de enseñar de la misma Iglesia, C807.
En el CIC no hay una norma concreta que defina los elementos sustanciales y formales de las universidades católicas, como la que existe para las escuelas católicas, C803 1 y 2, pero la Canst. AP. Excorde Ecclesiae, 15.8 1990, que desarrolla la legislación codicial sobre las universidades católicas y demás institutos de estudios superiores, CC 807-814, permite delimitar con claridad esos elementos. Universidad católica, desde un punto de vista sustancial, puede decirse que es toda aquella que se proponga realizar sus tareas iluminada por el Evangelio y en conformidad con la doctrina católica, con independencia de cuál sea su configuración jurídica o canónica. En sentido forma L, sin embargo, solo se considera universidad católica, a, la que ha sido erigida por la propia autoridad eclesiástica, la Santa Sede, una conferencia episcopal u otra asamblea de la jerarquía católica, o un obispo diocesano, b, la que ha sido constituida por un instituto religioso u otra persona jurídica eclesiástica pública, con el consentimiento del obispo diocesano, o c, la que, habiendo sido constituida por otras personas eclesiásticas o por fieles laicos, cuenta con el consentimiento de la autoridad eclesiástica competente para usar el título de Universidad Católica, CFC 808. La gama es, por tanto, muy amplia. Dentro del marco general ofrecido por el CIC y por la Canst. AP. Excorde Ecclesiae, las universidades y facultades erigidas o aprobadas por la autoridad de la Iglesia, que tienen ipso iure la condición de católicas, estarán sujetas a la autoridad eclesiástica a tenor de su acto de erección o de aprobación y de lo dispuesto en sus estatutos, y las del tercer grupo sí ha eitado, de acuerdo con sus estatutos y con las condiciones que se establezcan cuando se les autoriza a utilizar el nombre de católicas. La Congregación para la Educación Católica, de los seminarios e institutos de estudios, es la que ejerce las competencias de la Santa Sede sobre estas universidades, cf. Pb. Art. 116-4. Para enseñar disciplinas teológicas, entendidas aquí como aquellas que requieren la luz de la fe, en cualquier universidad o en cualquier otro instituto de estudios superiores se precisa, además de la debida competencia e idoneidad, el mandato o encargo, mandato, de la autoridad eclesiástica competente, CFC 812. La exigencia de este mandato se explica por la competencia que tiene la Iglesia sobre la enseñanza de la verdad revelada, vide supra, 4, y aunque no implica que el profesor represente oficialmente a la Iglesia, ayuda a garantizar y a manifestar que enseña en comunión con la Iglesia y en conformidad con su magisterio. En este aspecto, también las universidades no formalmente católicas, dependientes solo de la regulación civil, estarían sujetas a la autoridad eclesiástica, en la medida que lo garanticen los acuerdos de la Iglesia con el Estado, o las leyes civiles. En los demás ámbitos, la autoridad eclesiástica solo podrá actuar pronunciando juicios de conformidad evangélica, o interviniendo ante las autoridades académicas de esas universidades. 6 Universidades y facultades eclesiásticas. Las universidades y facultades eclesiásticas son las que se ocupan específicamente de las ciencias sagradas y de las otras ciencias relacionadas con ellas, CFC 815. Estos centros académicos han de ser erigidos por la sede apostólica o han de contar con su aprobación, si los promovió otra entidad eclesiástica, y compete siempre a con acento la Santa Sede su suprema dirección, así como aprobar sus estatutos y planes de estudio, CFCC 815 a 816. Las universidades y facultades eclesiásticas son las únicas que pueden otorgar títulos académicos con validez en la Iglesia, CFC 817. Lo más habitual es que, en un centro ya existente, Universidad Católica, Instituto de Estudios Superiores, Seminario, etc., la Santa Sede vaya erigiendo o aprobando facultades eclesiásticas una a una, las clásicas son filosofía, teología y derecho canónico, y que, cuando haya varias en funcionamiento, se erija o apruebe la universidad eclesiástica. Las normas comunes para estas universidades y facultades se encuentran en el CIC, específicamente en los CC 815 a 821, y se desarrollan más en la Canst. AP. Sapientia Cristiana, 15.4 1979. Las competencias sobre estos centros que el CIC atribuye a la Santa Sede recaen en la Congregación para la Educación Católica, CF. PB, Art. 116, 2. Al Gran Canciller,
Como representante institucional de la Santa Sede, le corresponde parte de su dirección suprema, y es también el prelado ordinario del que dependen, salvo que se haya establecido otra cosa. Si no coincide con el ordinario del lugar, se dictarán normas para el cumplimiento concorde de sus misiones. Todos los que impartan enseñanzas que afecten a la fe y a la moral deben recibir mandato del gran canciller o de su delegado. La conferencia episcopal o el obispo diocesano han de proveer en lo posible a la creación de institutos superiores de ciencias religiosas, para la enseñanza de las disciplinas teológicas y aquellas que pertenecen a la cultura cristiana, CFC 821, teniendo en cuenta que la praxis actual es que sean erigidos o aprobados por la Santa Sede. 7 Instrumentos de comunicación social. Los medios de comunicación social constituyen por sí mismos un indudable factor de progreso, y pueden aprovecharse también como eficaces instrumentos para la evangelización, Areópagos, cf. HCH 17, 16 a 34, de los tiempos modernos, y para la propagación del reino de Dios. De ahí que el primer canon del título codicial, de los instrumentos de comunicación social y especialmente de los libros, comience exhortando a los pastores a utilizar tales medios, como, un derecho propio de la Iglesia y en cumplimiento de su deber, C822.1, CFC 747.1. La actitud eminentemente positiva de la Iglesia ante estos medios, a los que el Concilio Vaticano II dedicó el Decr. Inter Mirifica, se refleja, mejor que en el CIC, en el capítulo correspondiente del CCEO, CC 651-666, y está ampliamente atestiguada por la actuación de la comunidad eclesial en el ámbito de las publicaciones, importante incluso históricamente, en el mundo de la radio, etc. Dentro de la Santa Sede, el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, que obra en estrecha conexión con la Secretaría de Estado, tiene asignada esta materia, cf. Pb. Arts. 169 a 170. Como el trabajo de los fieles, sobre todo de los laicos, en este campo es uno de los aspectos más importantes en la animación cristiana de las realidades temporales, Errázuriz, cf. Cl. 44, los pastores han de procurar, que se instruya a los fieles acerca del deber que tienen de cooperar para que el uso de los instrumentos de comunicación social esté vivificado por el espíritu humano y cristiano, C. 822.2. Y tú 2, especialmente quienes intervienen en estos medios, facilitarán que la Iglesia pueda servirse de ellas en su acción pastoral, para realizar su misión más eficazmente, cf. 3. Respecto a esto último, piénsese, por ejemplo, en la eficacia evangelizadora de difundir así las enseñanzas del magisterio, de los programas religiosos rectamente orientados, de la transmisión radiotelevisiva de la Santa Misa, etc. Por otra parte, es fácil advertir que el mal uso de estos instrumentos, infringiendo las normas morales por las que se rigen, puede causar graves daños. Es necesario, por eso, conocer y recordar esas normas, cf. y m. 2 y 4, y que los pastores de la Iglesia ejerzan su deber y derecho de velar para que ni los escritos ni la utilización de los medios de comunicación social dañen la fe y las costumbres de los fieles, así como de exigir que los fieles sometan a su juicio los escritos que vayan a publicar y tengan relación con la fe o las costumbres, y también de reprobar los escritos nocivos para la rectitud de la fe o para las buenas costumbres, C. 823.1. En efecto, si bien desde 1966 han sido revocadas en el derecho común las prohibiciones jurídicas que afectaban a una serie de libros, no ha desaparecido la posibilidad de que la autoridad eclesiástica repruebe estos escritos, ni la obligación de atenerse a sus mandatos legítimos. Pero sin descuidar estos deberes, la misma autoridad tendrá presente que más y eficaz que esto es promover buenas iniciativas, alabando y bendiciendo sobre todo los buenos libros, cf. CCEO, C. 652. Los anteriores deberes y derechos corresponden, a los obispos, tanto individualmente como reunidos en concilios particulares o en conferencias episcopales, respecto a los fieles que se les encomiendan, y a la autoridad suprema de la Iglesia respecto a todo el pueblo de Dios, C. 823.2. 8 Exigencias canónicas para la publicación o uso de escritos. Según las diversas clases de escritos, o el uso que se quiera hacer de ellos, el CIC requiere unas veces la licencia, habitualmente del ordinario local, CFC 824.1, y otras la aprobación de la autoridad eclesiástica competente.
La licencia eclesiástica para la publicación, que supone el nihil obstat previo de un censor, CFC 830, se expresa tradicionalmente mediante el término imprimatur, imprímase, o puede imprimirse, y significa que la obra está libre de errores sobre la fe católica o las costumbres. La aprobación, por su parte, manifiesta que el texto es aceptado por la Iglesia o que la obra es conforme con su doctrina auténtica, y puede concederse a un libro ya publicado, con objeto de autorizarlo para un determinado uso, cf., por ejemplo, CC 827 2 y 4. Un catecismo, por ejemplo, requiere aprobación, porque no basta que esté libre de errores, sino que es necesario también que no tenga omisiones ni deficiencias considerables en otros aspectos. Los principales tipos de publicaciones a los que hace referencia el CIC en este contexto son, a. Los libros de la Sagrada Escritura, que deben ser aprobados por la sede apostólica o por las conferencias episcopales, sus traducciones, con las notas aclaratorias necesarias y suficientes, que precisan la misma aprobación, y las denominadas versiones ecuménicas, para las que basta la licencia de la Conferencia Episcopal, CFC 825. B. Los libros litúrgicos, que han de ser editados por la sede apostólica, contando, por tanto, con su aprobación, y sus traducciones a las lenguas vernáculas, que deben ser preparadas y editadas por las conferencias episcopales, tras ser revisadas por la sede apostólica, CFC 838. C. Los catecismos, que han de ser aprobados por la autoridad competente, según el ámbito al que vayan dirigidos, vide XXI, 4, C. CFCC 775 2 y 827 1, e igualmente los libros de texto para la enseñanza de materias religiosas o morales, CFC 827 2. D. Los libros de oraciones es suficiente que cuenten con la licencia del ordinario local, CFC 826 3, y también los libros de religión o de costumbres que se exponen o suministran en iglesias y oratorios, CFC 827 4. Y cualquier escrito que contenga algo que afecte de manera peculiar a la religión o a la integridad de las costumbres, serico humienda que se someta al juicio del ordinario local, CFC 827 3. Otras normas relativas a esta materia son, los CC 828, sobre la reedición de colecciones de decretos o actos publicados por una autoridad eclesiástica, 829, según el cual, la aprobación o licencia de un texto no vale para sucesivas ediciones o traducciones, 831, sobre la colaboración de fieles en publicaciones periódicas que suelen atacar a la religión católica, y 832, sobre las publicaciones de los miembros de institutos religiosos. Conforme al C823.1, el derecho particular podría establecer también otras disposiciones sobre estas materias.